Las noticias, lo que los medios corporativos no dicen, recuerda suscríbete. El ataque de Estados Unidos contra Siria se convierte en la mejor publicidad para el armamento ruso. El lanzamiento de más de 100 misiles contra Siria que protagonizaron Estados Unidos, Francia y el Reino Unido ha resultado ser un revés para los intereses estadounidenses porque ha dañado la imagen de sus armas. Los sistemas antimisiles rusos han salido ganando, según cree el experto militar ruso Konstantin Sipkov. En términos estratégicos, Estados Unidos tiene una ventaja clara, que es capaz de protagonizar guerras a distancia. Ha quedado claro que la defensa aérea siria, basada en el modo de hacer ruso, ha podido contrarrestar esos ataques. Lo de Yugoslavia y Libia ya forma parte del pasado. Asegura que Estados Unidos haría bien en revisar cómo utilizar a sus fuerzas aéreas y, en concreto, cómo llevar a cabo las operaciones de ofensiva aérea como la que se pudo ver en la ciudad de Duma. A partir de ahora, los misiles de alta precisión estadounidenses ya no se anunciarán con tanto bombo y platillo. Ahora lo harán los sistemas de defensa aérea de Rusia. Estamos hablando de una cuestión económica, de la compra y venta de equipos y de armas militares. Es evidente que, en estas circunstancias, Estados Unidos no apostará tan alto cuando protagonice acciones militares contra las Fuerzas Armadas de Rusia con armas convencionales, explica Sitkov. En su opinión, la venta de armas estadounidenses se verá afectada negativamente y las rusas, por su efectividad, se venderán más. Siempre según la defensa aérea siria, la mayoría de los 103 misiles que lanzó la coalición estadounidense fue derribada. Para ello se utilizaron armas de fabricación soviética. El experto militar cree que ahora Estados Unidos empezará a apostar por la guerra híbrida contra Rusia, una vez ha entendido que haciéndolo como siempre no resulta tan efectivo como antes. Las sanciones contra Rusia no harán más que crecer, augura. Sipkov añade que el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos y las sanciones que de él deriva acabará cuando se cumpla uno de los siguientes escenarios. Uno en el que Rusia se convierte en el vasallo de Estados Unidos o desaparece del mapa del mundo y otro en el que Rusia creará semejante arma o semejante bloque geopolítico militar que obligará a Estados Unidos a sentarse a la mesa de negociaciones. Recuerda que Rusia ya cuenta con armas como el misil intercontinental Sarmat o el programa Status 6, el proyecto de torpedo nuclear, unas armas de las que, añade, ya habló Vladimir Putin ante la Asamblea Federal de Rusia el 1 de marzo. El proyecto Status 6 puede transportar munición nuclear hasta las costas de Estados Unidos y provocar grandes tsunamis. Sarmat puede provocar destrozos geofísicos serios a Estados Unidos. Entonces sí que se sentarán a la mesa de negociaciones. Advierte que ese nuevo bloque geopolítico y militar podría tener como base la Organización de Cooperación de Shanghái. Existe un alto riesgo de que comience la Tercera Guerra Mundial teniendo como punto de partida un conflicto regional, concluye. Además, por otro lado, los ataques simbólicos que ayudaron a salvar la cara a Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Los ataques de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido del 14 de abril contra Siria formaron parte de un gesto simbólico dirigido contra el presidente sirio Bashar Assad, opina el periodista ruso Maxim Yusin. Los ataques permitieron a todas las partes salvar la cara y fueron incapaces de cambiar el curso de la guerra en Siria, en la que las tropas gubernamentales van ganando, escribe Maxim Yusin en su artículo para el periódico ruso Kommersant. Tras una serie de declaraciones y promesas altisonantes de los últimos días por parte de los líderes de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, finalmente fue imposible evitar que atacaran el país árabe. Si no hubieran atacado Siria, los políticos que estigmatizaron el supuesto ataque químico en Duma y que determinaron de forma irrefutable que las autoridades sirias habían sido los únicos responsables habrían sufrido una insoportable pérdida de reputación, enfatiza el autor del artículo. El periodista considera que ante esta situación Estados Unidos, Francia y el Reino Unido no querían esperar a la llegada de una comisión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a Duma. Se les agotaba el tiempo para atacar Siria. Sin embargo, tras hacerlo, los líderes de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido pudieron salvar la cara. Habían prometido castigar al régimen sirio por el uso de armas químicas contra su propia población y cumplieron con sus promesas, recalca Yusin. Lo más importante, según el periodista, es el hecho de que no se produjera una confrontación directa con Rusia. Las instalaciones militares de Rusia en Siria no eran el blanco de los ataques. Como resultado, el enfrentamiento se limitó a los países occidentales y Siria, menciona Yusin. Los líderes del trío que lanzó los ataques no eran los únicos que pudieron defender su reputación con la intervención.
Damasco también tuvo la oportunidad de no quedar mal, opina el autor del artículo. A este respecto, Yusin recuerda que las tropas gubernamentales declararon que sus sistemas de defensa antiaérea habían derribado la mayor parte de los misiles lanzados contra Siria. El experto destaca que los bombardeos fueron puramente simbólicos, a pesar de ser más potentes que los ataques que Estados Unidos lanzó en 2017 contra la base de Shayrat. Entre las opciones barajadas por la administración Trump había escenarios más peligrosos para Damasco. Ataques masivos y duraderos, cuyo objetivo era infligir el mayor daño posible a la maquinaria de guerra de Bashar Assad, cambiar el curso del conflicto y evitar que el gobierno sirio ganara la guerra. Vemos que finalmente este escenario fue descartado, resume el autor del artículo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el 14 de abril bombardear Siria como respuesta al ataque químico que presuntamente tuvo lugar en la ciudad de Duma. El Ministerio de Defensa ruso estimó que en total Estados Unidos, el Reino Unido y Francia dispararon 103 misiles de crucero y misiles aire-tierra. Frente a este ataque, los sistemas antimisiles sirios interceptaron 71 proyectiles. Lo hicieron a pesar de que Damasco rechazó las acusaciones de Occidente de haber estado detrás del supuesto ataque perpetrado en Duma. Las acciones militares no fueron acordadas con el Consejo de Seguridad de la ONU y además se realizaron antes de que comenzara la investigación de la OPAC sobre el supuesto ataque químico en Duma. La Cancillería rusa condenó los ataques y declaró que el verdadero objetivo de las acciones de Washington, Londres y París era frustrar el trabajo de la OPAC en Duma. Recuerda, videos nuevos todos los días, suscríbete y comparte el video. Amigo, recuerda, activa la campanita de notificaciones.